Bueno, vamos a ver en esta semana, como les había dicho ya en algunas clases, que hay una propuesta de un concurso de cuentos, específicamente de algo que se llama microcuentos. ¿Qué son estos microcuentos? Son cuentos muy, muy cortitos, de muy pocas palabras, pero que dan a entender mucho, ¿ya? Nosotros ya hemos hecho ejercicios de fijarnos en otras personas, de fijarnos en el paisaje, de poner tarjetitas, describiendo lo que hacemos en las mañanas, añadiéndole otras tarjetitas con cosas inventadas. Hemos ido creando ya bastantes cuentos, ¿sí? Así que hemos ido creando historias, hemos ido modificándola y seguiremos haciendo, pero por ahora nos vamos a hacer, a detener en algo muy, muy cortitos que son justamente esto de los microcuentos. Para esto les voy a compartir en este momento una página, un escrito que hice hace un momento, y aquí nos está explicando lo que dice el microcuento, ¿no es cierto? Primero, es muy breve, el título ya nos da una pista de lo que se va a leer, se puede usar personajes conocidos y se usa bastante algo que se llama la elipsis. ¿Qué es cada uno de estos? Cuando decimos es muy breve, esto significará que puede ser un cuento de unos 3 párrafos, quizás no más. O se dio, por ejemplo, hace tiempo un concurso en el que se pedía que la gente hiciera cuentos, microcuentos usando apenas 6 palabras y salieron cosas muy interesantes. Usted puede usar obviamente un poquito más, pero la idea es que siempre sea breve. Dice, el título ya da una pista de lo que se va a leer. Entonces, en el título, nosotros ya podemos dar algunas características para que el lector, la persona que va a leer, sepa de qué se trata y le ubique a la vez en qué contexto se va a desarrollar, en qué tiempo, en qué lugar, etcétera, etcétera, ¿ya? Se puede usar personajes conocidos, ya vamos a ver más adelante un ejemplo en donde para evitarnos todas las explicaciones de muchas explicaciones que requerirían muchas palabras, podemos usar eh, simplemente un personaje conocido, dando a entender de ese personaje para que sea más fácil hacerlo. Por ejemplo, si yo les digo, la profe que le gusta hacer muchos cálculos en la pizarra y sabe sumar y restar y hacer ecuaciones. No hace falta que diga, pero ya ustedes entienden que me estoy refiriendo a la profe de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, podemos dar algún título, alguna pista para que el lector ya sepa de qué va a leer el cuento. Dice elipsis. ¿Qué son las elipsis? Las elipsis son la forma de acortar palabras. En lugar de decir, era un día en el que llovía mucho y estaba llegando poco a poco la niebla, por lo tanto hacía mucho frío. En vez de decir todo eso, puedo decir simplemente era un día gris. Y ya el lector entiende que justamente estaba gris porque había niebla, porque hacía frío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo algunos que podemos revisar un poquito. Dice, por ejemplo, ¿ha olvidado usted algo? Lo dice en pregunta, ¿no es cierto? Y después sigue, dice, ojalá. ¿A qué se puede referir esto? Puede decir, qué sé yo, a lo mejor están 2 personas, la una muy tramposa y la otra muy tranquila a lo mejor, y quizás el otro sacó algún momento un billete de $20 y lo dejó sin querer sobre la mesa. Y el otro lo cogió sin que vea el primero, y a lo mejor le dice, ¿ha olvidado usted algo? Ojalá. Entonces está haciendo ese ejercicio de cogerse. Entonces, pero no dice nada más. ¿Por qué? Porque una de las características del microcuento es que el lector va interpretando lo que quiere. Porque en este caso podría darse otra interpretación, que puede decir, por ejemplo, digamos que alguien ha venido de un viaje muy largo en el que perdió quizás muchas cosas, perdió su fortuna, perdió su familia, perdió su casa, no sé. Y entonces se encuentra quizás con un amigo y este amigo le dice, ¿ha olvidado usted algo? Ojalá, como diciéndole, ojalá se olvide de todas esas cosas que le molestan en su vida. Vean cómo hay 2 interpretaciones en este cuento de apenas 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿no es cierto? Que es justamente lo que se quiere hacer con los microcuentos, dejar al lector que interprete el resto. Este es otro. Este es uno muy famoso que es de un escritor que se llama Augusto Monterroso y dice lo siguiente, cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. ¿Qué querrá decir?
Puede ser que el dinosaurio se refiere él a un sueño que tuvo y estaba quizás me imagino yo, soñando que un dinosaurio lo perseguía, le iba a comer y cuando se despertó, resulta que parecería que con el despertarse todo acabó, pero cosa curiosa, dice, el dinosaurio seguía allí. O puede referirse también a algo mucho más profundo. A veces, y recuerdo que en alguna situación política de Latinoamérica, a uno de los líderes, a un presidente, le decían el dinosaurio. Entonces podría ser que se refiere a él, ¿no es cierto? Esta persona, que es un ciudadano común, se despierta pensando que ojalá ese presidente, esa autoridad ya no esté ahí, y resulta que cuando se levanta ve y dice, sí, todavía sigue ahí, ¿no es cierto? Entonces puede referirse a muchas otras cosas más. Cada uno tendrá una interpretación especial. Pero como vemos aquí también hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. ¿Sí? Este siguiente es de otro autor que se llama Ernest Hemingway, que dice, vendo zapatos de bebé sin usar. ¿Qué podría ser? Resulta que sobre este cuento, por ejemplo, hay gente que se puso a imaginarse qué querría decir el autor, porque no da muchos detalles, ¿no es cierto? Y entonces unos decían, sí, lo que pasa es que iba a tener un bebé, pero su bebé murió y por eso él que tenía unos zapatos de bebé que le iba a dar cuando él nazca, pues ya lo tiene que vender pues, sí, sin usar. Podría ser una. Pero otro dice simplemente lo que pasa es que compró zapatos que no le gustaban y entonces cuando nació el bebé dijo, no, le voy a comprar unos nuevos, entonces estos que tenía ya guardados los vendo y están sin usar. ¿Sí? Entonces pueden haber siempre varias interpretaciones. Vamos a ver un poquito más de ejemplos. En vamos a ver, dice, por ejemplo, timbre de medianoche. Este ya es un cuento, un microcuento de terror. Dice, timbre de medianoche, ¿no es cierto? Sonó el timbre a medianoche. Despertó de su sueño con el vello de punta. Abrió la puerta, pero no había nadie. Él ya estaba dentro. ¿A qué se referirá? Es todo un sistema de llevarnos a crear quizás una angustia como lectores, ¿no es cierto? Porque, ¿qué haría usted si timbraran a medianoche o si golpearan la puerta de su casa a medianoche? Resulta que a lo mejor usted dice medianoche y ya presiente que que alguien con una noticia no tan buena, y a lo mejor va a abrir, ve, y los vellos de la piel se le erizan, como dice acá, dice con el vello de punta. Entonces usted está con toda la tensión ahí, va, abre la puerta y cuando abre la puerta resulta que no hay nadie, pero usted siente que alguien ya está adentro, que puede ser un fantasma, un ratón, un monstruo, no sabemos, ¿no es cierto? Pero como vemos aquí, igual el lector es el que va a determinar qué es lo que está pasando. El aliento, dice. El cálido aliento, este es otro cuento, dice, el cálido aliento en su nuca la tranquilizaba, hasta que recordó que dormía sola. Entonces, imagínense, es a lo mejor una señora que estaba acostumbrada a dormir con su esposo al lado y que por lo tanto sentía el aliento de él en la nuca, pero dice que eso le tranquilizaba, ¿no es cierto? Pero en eso se acuerda de que ella dormía sola. Entonces, ¿quién está ahí? A lo mejor es el fantasma del esposo, a lo mejor es un ladrón que se metió a la casa, no sabemos, ¿no es cierto? Vamos a otro. Dice, pérdida. Por mi manía de aferrarme al antes y tu obsesión de planear el después, nos perdimos una hora lleno de besos y magia, de amor y risas, nos despedimos, nos perdimos nuestra propia historia de amor. ¿Qué significa ahí? Está diciendo ahí esto incluso mucho más claro, ¿no es cierto? Es una pareja en el que el uno siempre vive en el pasado recordando cosas que ya debería olvidarla y la otra persona, en cambio, está pensando siempre en lo que viene, en qué hacemos mañana, en cómo vamos o dónde vamos a ir o qué vamos a hacer y por lo tanto el uno en el pasado, el otro en el futuro, se pierden de vivir el presente y se pierde una relación bonita y se daña la relación incluso puede ser. Miren, aquí ha habido un poquito más de palabras, obviamente está en un párrafo, pero aún así sigue siendo un microrelato. Vamos, vamos acá, este es en cambio un microcuento de más humorístico, ¿no? Dice, por ejemplo, buscar en el lugar equivocado. Y aquí ven, como les decía hace un rato, que ya el título nos va diciendo
ya nos va dando una pista, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo dice este, buscar en el lugar equivocado. Un vecino encontró a Andrés cuando éste andaba buscando algo de rodillas. ¿Qué andas buscando, Andrés? Mi llave, la he perdido. Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato, dijo el vecino, pero ¿dónde la perdiste? En casa, le respondió Andrés. Santo Dios, pero ¿qué haces? ¿Por qué la estás buscando aquí, afuera? Y el otro le responde, porque aquí hay más luz. Ven, entonces eso ya nos muestra que Andrés es una persona un poco despistada, que pues no tiene mucha noción de dónde buscar las cosas que se le han perdido, ¿ya? Vamos acá, este por ejemplo es algo diferente, dice montañeros. Montañeros, ustedes saben que son las personas que van siempre a las montañas a escalar y a conocer nuevos lugares, es a veces un deporte muy riesgoso, pero ya nos está dando con esto la pista de lo que viene. Entonces dice, mi padre desapareció hace 20 años en la ascensión al Nanga Parbat, que es un monte, bueno, muy lejano, ¿no es cierto? Pero dice ya ahí, mi padre desapareció hace 20 años, hace mucho. Y sigue el relato y dice, he sentido emoción, vértigo y furia al encontrarlo en la grieta de la cara norte, sin una arruga, más joven que yo. Creo que voy a matarle. ¿Sí? Imagínense lo que está diciendo acá. O sea, si encontró al padre 20 años después en ascensión a un monte y dice que le encontró sin una arruga, totalmente joven, lo que nos está sugiriendo aquí quizás es que se quedó el padre congelado, ¿no es cierto? Después de 20 años, el hijo va, lo encuentra y a lo mejor durante todo ese tiempo estuvo guardando la esperanza de que el padre regresara, pero como no regresó, entonces imagínense, al verlo tan joven, tan fresco por el congelamiento que pudo haber tenido, entonces él dice, creo que voy a matarle, es decir, creo que voy a dejarlo acá enterrando y olvidarme ahora sí de que algún día regresará. Imagínense. ¿Ya? Entonces, y para cerrar, este último dice la culta dama, ¿sí? ¿Qué se refiere a la culta dama? A veces hay gente que, como es, que pues son muy cultos, que han leído muchos, y esta dama nos está diciendo que pues precisamente podría ser que es una persona que conoce mucho, que sabe mucho. Vamos a ver si es cierto. Dice, le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento antes habíamos leído el cuento del dinosaurio, aquel que decía, y cuando desperté, el dinosaurio seguía allí, ¿no es cierto? Entonces es algo que se lee en una línea. Y vean lo que le responde la señora. Dice, ah, es una delicia, me respondió, dice, ¿no es cierto? Ya estoy leyéndolo. O sea, ¿será cierto? ¿Una línea sigue todavía leyendo? Si fuera una novela de 500 hojas, podría entender que sí está leyendo y que a lo mejor está por la mitad, pero que un cuento de una línea, ella diga, ya estoy leyéndolo, entonces yo creo que la culta dama en realidad nunca leyó este cuento y solo está aparentando que sí lo leyó. ¿De acuerdo? Vean ustedes, entonces aquí hemos visto varios ejemplos. Yo adjunto les mando una hoja para que ustedes puedan revisar y saber cómo hacer entonces su microcuento. Ahí está en esa hoja que les envío la temática del microcuento que, como les decía, es para un concurso que hay que entregarlo lo más pronto posible. Hoy mismo tienen que entregar este cuento para poder enviar, porque ¿cómo es el concurso? Es de este día, es de esta semana apenas. Así que tienen que mandarlo lo más rápido para poder, si es posible, revisarlo, darles alguna sugerencia, mejorarlo y enseguida enviar. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan un muy buen día, háganlo lo mejor que puedan y espero que les vaya muy, muy bien en este concurso ustedes también. Que tengan un excelente día. Hasta luego.